Buenas tardes, mi nombre es Matías Fernando Herrera Toro, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad Técnica Particular de Loja, tengo 19 años, estudio esa carrera porque me gusta lo que es el medio ambiente, estar en contacto con el medio ambiente, ya que como sabemos no es algo que se lo toma muy en cuenta, entonces me gustaría poder cambiar un poco esto. Una vez graduado, me gustaría poder ejercer y seguir estudiando para poder especializarme y poder seguir sobresaliendo. Lo que yo les voy a hablar son las 4 leyes de la termodinámica. A continuación, les voy a dar una presentación. Vamos a empezar con la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica establece que si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercer sistema, también están en equilibrio entre sí. También se lo conoce como principio cero de la termodinámica. Si A está en equilibrio con B y A también está en equilibrio térmico con un tercer cuerpo C, podemos concluir que B está en equilibrio térmico con C. Dos cuerpos se encuentran en equilibrio cuando al ponerse en contacto sus variables de estado no cambian. Si no están en equilibrio térmico, experimentarán un intercambio de calor o energía y alcanzarán el equilibrio térmico. Debemos tener en cuenta que la ley cero es la última en ser agregada a las leyes de la termodinámica. Para que éstas tengan una estructura lógica, era necesario colocarlas antes de las otras leyes. Aquí, como podemos, tenemos un ejemplo del agua caliente y un vaso de agua fría. Como sabemos, en el vaso de agua caliente las moléculas se mueven demasiado rápido, lo cual hace que su temperatura interna esté más caliente en comparación con el vaso de agua fría, que tiene las moléculas que están casi en reposo y su temperatura es fría. Entonces, si juntamos las dos, al momento de que las moléculas chocan entre sí, al paso del tiempo van a tener el mismo movimiento y el agua va a tener la misma temperatura. Eso es un ejemplo de la ley cero. Aquí tenemos la primera ley de la termodinámica. Una frase es: la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, de Anton de Lavoisier. La primera ley de la termodinámica establece que el cambio de la energía interna de un sistema, delta U, es igual al calor neto que se transfiere, Q, más el trabajo neto sobre el W, en forma de la ecuación. Cambio de la energía interna es igual a calor añadido al sistema menos trabajo efectuado por el sistema. Si el medio suministra calor sobre el sistema, Q es positivo. Si el medio recibe calor del sistema, Q es negativo. Si el medio realiza trabajo sobre el sistema, trabajo es negativo. Y si el medio recibe trabajo sobre el sistema, el trabajo será negativo. Tenemos un ejemplo. Un contenedor tiene una muestra de gas nitrógeno y un pistón móvil que no permite que éste escape durante un proceso termodinámico. 200 joules de calor entran al gas y este hace un trabajo de 300 joules. ¿Cuál fue el cambio en la energía interna de gas durante el proceso descrito? Aquí tenemos la ecuación. Delta U es igual a calor más trabajo. Reemplazando los datos, tenemos que delta U es igual a los 200 joules del problema más, y el trabajo sería negativo. Se lo considera negativo ya que es realizado por el gas, lo que le resta energía. Entonces, del resultado de más 200 joules más menos 300 joules, la respuesta es menos 100 joules. Tenemos la segunda ley de la termodinámica. Establece que la cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse en el tiempo. Del segundo principio se extrae que si bien todo el trabajo se puede convertir en calor, no todo el calor puede convertirse en trabajo. La máxima eficiencia que se puede conseguir es la eficiencia de Carnot. De acuerdo con la primera ley de la termodinámica, todo proceso que ocurre en un sistema dado debe satisfacer el principio de conservación de energía, incluyendo el flujo de calor. La ecuación que tenemos de la primera ley, delta U es igual a Q más W, establece, en otras palabras, que todo proceso cuyo único fin sea el de crear o destruir energía es imposible. Esto es, niega la existencia de una máquina de movimiento perpetuo de primera clase. El primer principio de la termodinámica no nos dice nada acerca de la dirección en que un proceso puede ocurrir en un sistema.
debemos tener muy en cuenta lo que es la entropía. La entropía es la magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular de un sistema. La segunda ley requiere que, en general, la entropía total de cualquier sistema no pueda disminuir más que aumentado la entropía de algún otro sistema. Por lo tanto, en un sistema aislado de su entorno, la entropía de ese sistema tiende a no disminuir. Por esta razón, el calor no puede fluir en un cuerpo más frío o un cuerpo más caliente sin la aplicación de trabajo, en posición del orden, el cuerpo más frío. Se deduce que una reducción en el aumento de entropía en un proceso específico como una reacción química significa que es energéticamente más eficiente. La aplicabilidad de una segunda ley de la termodinámica se limita a los sistemas que están cerca o en estado de equilibrio. Tenemos dos ejemplos. La restricción en la dirección en que un proceso puede o no ocurrir en la naturaleza. Se manifiesta en todos los procesos espontáneos o naturales y siempre observamos que un gas comprimido tiende a expandirse. La transferencia de calor siempre sucede de los cuerpos calientes a los fríos. Aquí vamos a seguir con la tercera ley de la termodinámica, o también conocida como teorema de Nernst, que relaciona la entropía y la temperatura de un sistema físico. Afirma que no se puede alcanzar el cero absoluto en un número finito de etapas. También se puede definir como que al llegar al cero absoluto, que son 0 grados Kelvin, cualquier proceso de un sistema físico se detiene y que al llegar al cero absoluto, la entropía alcanza un valor mínimo y constante. Este principio establece que la entropía del sistema a la temperatura del cero absoluto es una constante bien definida. Esto se debe a que a la temperatura del cero absoluto un sistema se encuentra en un estado básico y los incrementos de entropía se consiguen por degeneración desde este estado básico. También tenemos enunciados y teoremas de la tercera ley de la termodinámica, empezando con el teorema de Nernst. El teorema de Nernst es una consecuencia del tercer principio de la termodinámica. Una reacción química entre fases puras cristalinas que ocurre en el cero absoluto no produce ningún cambio de la entropía. Dicho de otra forma, es imposible para cualquier proceso, sin importar cuán idealizado esté, reducir la entropía de un sistema a su valor de cero absoluto en un número finito de operaciones. La tercera ley de la termodinámica nos permite encontrar el valor absoluto de la entropía, que no se puede hacer en el marco de la termodinámica clásica, basada en los principios primero y segundo de la termodinámica. El teorema de calor de Nernst fue utilizado más tarde por un físico alemán, Max Planck, para definir la tercera ley de la termodinámica en términos de entropía y cero absoluto. El enunciado de Nernst. El cambio de entropía que resulta en cualquier transformación isoterma reversible de un sistema tiende a cero según la temperatura se aproxime a cero. Que tenemos aquí la fórmula de un límite, que el límite es a delta S de T es igual a cero cuando T tiende a cero. T es la temperatura. El enunciado de Planck. En 1991, Max Planck formuló la tercera ley de la termodinámica como una condición para la desaparición de la entropía de todos los cuerpos a medida que la temperatura tiende a cero absoluto. La formulación de Planck corresponde a la definición de entropía en física estadística a través de la probabilidad de la termodinámica. Según Planck, para que T tienda a cero, la entropía de cualquier sistema en equilibrio se aproxima a una constante que es independiente de las demás variables termodinámicas. El teorema de la inaccesibilidad del cero absoluto indica que no existe ningún proceso capaz de reducir la temperatura de un sistema al cero absoluto en un número finito de pasos. Las consecuencias de la tercera ley, que son dos: la imposibilidad de alcanzar la temperatura cero absoluto, el comportamiento de los coeficientes termodinámicos. A continuación, vamos a reforzar la tercera ley viendo un pequeño video para luego proceder a hacer el laboratorio. En este video vamos a revisar a la tercera ley de la termodinámica. Esta ley recibe el nombre de ley del cero absoluto o también se conoce como postulado de Nernst. Esta ley relaciona a la entropía con la temperatura de un sistema físico y de esta manera establece que
Cuando una sustancia alcanza la temperatura del cero absoluto, que es equivalente a 273.15 grados Celsius bajo cero, las moléculas que componen a esta sustancia se van a detener por completo, y de este modo la entropía va a alcanzar un valor mínimo y constante, lo que quiere decir que cuando la sustancia alcanza esta temperatura tan baja, las moléculas no se van a mover, por lo tanto no va a haber una entropía, es decir, no habrá desorden en el sistema, por lo tanto su delta S va a ser igual a cero. El cero Kelvin es una temperatura teórica, ya que no se ha logrado alcanzar con la tecnología actual y no se conoce un lugar en el universo que presente dicho valor de temperatura. A continuación, vamos a hacer el laboratorio. Como podemos ver, tenemos dos recipientes, el recipiente A, el de la izquierda, y el recipiente B, el de la derecha. Al recipiente A le vamos a poner una temperatura de 40 grados centígrados y un volumen de 26 mililitros. Al B, pongámosle una temperatura más baja de unos 10 grados centígrados y un volumen de 27. Entonces procedemos a mezclar. Y aquí sucede lo de la ley cero de la termodinámica, que es que alcanzan el equilibrio térmico de 24.7 grados centígrados. Espero que les haya servido esto y muchas gracias.